Esto es El Lavadero Network, porque la política sucia se lava en casa. Buenos días. Tardes. Es que cada vez hay más asuntos que tratar desde temprano porque hay que madrugar. Se reparten los cachitos de suerte muy temprano y ya cuando es más tarde ya es más difícil tener suerte, y la suerte cuenta mucho, la suerte cuenta en política. Maquiavelo decía que la política era virtud y fortuna, virtud y suerte. Bueno, pero ya estamos aquí. Vamos a informarles sobre el Tratado de Aguas con Estados Unidos y lo que está sucediendo en Chihuahua. Lo hacemos para que la gente tenga información, porque esa es nuestra defensa frente a los conservadores y a los corruptos que manipulan. Lo mejor es informar, que la gente tenga conocimiento de las cosas y que se hable con la verdad para que no haya distorsiones. Por eso es muy importante lo que hacemos todas las mañanas. Si no pudiéramos comunicarnos, si no hubiesen mensajes de ida y vuelta, diálogo circular, sería muy difícil llevar a cabo y consumar la transformación del país, el acabar, el desterrar la corrupción en México. Pero como informamos, se cuenta con el apoyo de la gente, y mientras el pueblo apoye, la transformación va hacia adelante. Entonces, es
conveniente que escuchemos a la doctora Blanca Jiménez, directora general de Conagua. De nueva cuenta, expreso mi pésame a los familiares de la señora que perdió la vida en Chihuahua por estos acontecimientos. Mi pésame sincero. No somos robots, somos humanistas y nos importa mucho la vida de las personas, de todos. Vamos a escuchar a la doctora Blanca para que nos informe y luego abrimos para preguntas y respuestas. Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todos y a todas. Yo también, personalmente y como Conagua, deseamos expresar nuestro sentido pésame a los familiares de la persona fallecida. Voy a explicar brevemente lo que es el tratado. La primera, por favor. Es un tratado que tiene 76 años de vigencia y que ha funcionado para compartir el agua con dos países que comparten un río. El agua es de ambos, pertenece a ambos países y había que encontrar una manera de ver cómo utilizaba cada quien el agua y cuánta, y eso es precisamente el espíritu de tratado. Es un tratado, el primero en su género en el mundo, que establece principios de equidad, de cómo tratar igual a todos los países, a los dos países en relación con sus usuarios. Muy brevemente, México recibe 4 veces más agua de la que aporta, de la que comparte, y tiene flexibilidad en la entrega. Estas son dos ventajas que tiene el tratado para México. ¿Por qué? Porque recibimos más agua de la que nos toca aportar y tenemos flexibilidad. Mientras Estados Unidos tiene que entregar mensualmente por el río Colorado una cantidad que México mismo establece, por el lado del Bravo entregamos una cantidad total de 2.158 millones de metros cúbicos en 5 años. O sea, no hay promedios de referencia anual. Y si a los 5 años no hemos cubierto, tenemos todavía otros 5 años para pagar, pero en el segundo quinquenio ya no hay oportunidad de pedir todavía una prórroga. O sea, se tienen en total 10 años para pagar. Se recibió el tratado con un adeudo este gobierno. El siguiente, por favor. ¿Por qué Chihuahua debe aportar al tratado? El tratado también especifica cuáles son los ríos tributarios. El río Bravo es muy grande y hay muchos ríos que entran, pero solo son 6 los que entran. Obviamente es el río Conchos, Las Vacas, San Diego, San Rodrigo, Escondido y Salado, todos estos últimos, unos de ellos en Coahuila y otros en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. El Conchos es el río más caudaloso de esta zona y representa el 54% en volumen. Por eso deben de entregar el 54% de la cantidad que se va al río Bravo. Lo que ha estado pasando es que este promedio ha ido bajando del valor de 54 a 38%. ¿Y qué ha tenido que ocurrir? Que los otros ríos han tenido que incrementar su aportación para poder seguir cumpliendo con el compromiso. La siguiente. Como se ha dicho y como el presidente me lo encargó, el presente ciclo agrícola, que es el del año 20, que finaliza en octubre, se le tenía que asegurar el 100% de riego. De las 3 presas que hay en Chihuahua y que está la presa La Boquilla, la presa Las Vírgenes, y esas 2 presas van a dar al granero. La salida del granero es a donde se conecta con el Bravo y ahí se contabiliza, no se contabiliza en las presas internacionales, como se ha dicho en la prensa, se contabiliza en esa estación para ese río.
Cada uno de los ríos a donde conecta con el Bravo tiene su propia estación hidrológica internacional donde miden Estados Unidos y México, y las dos mediciones tienen que concordar. Entonces, de la presa El Granero, donde está el distrito de riego 090 Bajo Conchos, ya cumplimos con el 100% de lo que se tiene concesionado. En Las Vírgenes ya también concluimos el riego, el 100%, que se fue al distrito de riego Delicias. Y de La Boquilla restan por entregar un 10%, desafortunadamente por los eventos que hubo y la toma de la presa por la gente que se opone, no estamos entregando toda el agua que debería salir, estamos todavía enviando, pero no hay manera, que se llama el presero, el que opera la presa, no ha podido operar de manera eficiente. ¿Qué avances hemos logrado en el término de tratado? Se habían entregado un 67% antes de iniciar todas las pláticas y maniobras, que fue desde diciembre del año pasado, ya llevamos un 82%, la que sigue. Hicimos también un análisis de cómo se han entregado el agua por sexenios. Ustedes tienen ahí cómo cada uno de los presidentes aportó una cierta cantidad durante su sexenio, empatando ciclos con sexenios. La siguiente. Y cómo cada uno de los gobernadores también ha aportado en términos del tratado. Entonces, a veces unos han aportado más, menos, pero ahí pueden ver que todos los gobernadores han aportado el tratado. ¿Es cuánto, señor presidente? Bueno, aquí lo importante es que se sepa que cuando gobernaron los que ahora se están manifestando, entregaron agua de conformidad con el compromiso que se tiene con Estados Unidos. O sea que esto no es nuestro, no es un asunto que surgió ahora. Miren, Baeza, que estuvo en la manifestación, lo que entregó de agua, porque ahora aparecen como paladines de la soberanía. Y no hubo nunca ningún problema. Por eso considero que es un asunto político. Hay que ver sí, miren. Sí, millones de metros cúbicos. Cuando estaba en su apogeo Salinas, que fue Baeza y Barrios, hasta se pasó. Entonces ahora se produce pues esta rebelión. Sería bueno también que pusieran cómo está la cuestión de los distritos. Hay que aclarar que esta es una región de Chihuahua, básicamente es Delicias, de ahí son los exgobernadores, y ahí es donde se da más esta asociación entre partidos que supuestamente son distintos, pero en realidad son lo mismo, sobre todo cuando se trata de intereses, cuando se trata de lucro, cuando se trata de corrupción. Eso los une. Me gustaría que vieran, porque
los distritos o el manejo del agua tiene que ver con las autoridades municipales. Entonces se sienten los dueños del agua. Y también debe saberse pues que el agua, de conformidad con el artículo 27 de la Constitución, es de todos, es de la nación y no se ha privatizado, porque hace poco comentaba yo que fue de las pocas reformas que logramos detener. Sin embargo, de manera extralegal, pues se han apoderado en varias regiones del país del agua a través de asociaciones controladas por los agricultores más poderosos, con más influencias. No estoy pensando en lo que nos presentó el subsecretario de Seguridad. Son 2 hojas en donde están los que sí han participado, porque hay una relación estrecha entre los que manejan el agua y las autoridades. ¿Por qué la Guardia Nacional en las presas? Porque son instalaciones estratégicas del Estado. Es como los puertos, como los aeropuertos, como las refinerías. Se tiene que cuidar. Pero hay otra, estos son los que participaron en el día, pero hay una que tiene que ver con los partidos, que se vio hoy. A lo mejor no la subieron. Ahora, hemos insistido, porque lo acaba de señalar la directora de CONAGUA, de que no falta el agua, de que no van a quedarse sin agua, que incluso ya para este ciclo tienen garantizado el 100%. No quiero que se vaya a malinterpretar, pero los otros estados ya aportaron del agua que tenemos que entregar a Estados Unidos. Inclusive ellos han recibido menos agua. A ver, antes de esto, porque la gráfica que presentó Blanca, la primera o la segunda. Donde está la disponibilidad de agua. Miren, esto es en los estados. Por río, sí. ¿Por qué no explicas nada más de las concesiones de agua de los estados? ¿Cómo está Chihuahua? ¿Cómo está, por ejemplo, Tamaulipas, Coahuila? Estados, los diferentes
la concesión es la cantidad que se da en un título a los estados como un valor máximo, porque obviamente el riego depende de cuánto haya llovido al año. No siempre, y casi no siempre es del 100%. Chihuahua lleva 5 años recibiendo el 100% del agua. En cambio, Tamaulipas ha recibido de cerca del 89% y este año solo recibió 37%. Sonora anda en un 88%. Eso es. Pero miren lo que está en el fondo, además de que estamos hablando de agricultores muy prósperos, ¿no?, de empresas, de una clara asociación de lo económico con lo político, pero ahora sí, todos vinculados con el agua. Ahí hay, entre otras actividades agrícolas, se cultiva mucho el nogal. Hay, igual que en la laguna, cuestionamientos por el excesivo consumo de agua, así como la alfalfa, que se requiere para la producción de la leche, que demanda mucha agua, así también el nogal. Entonces, son intereses creados esto por lo que corresponde a un partido, pero vamos al otro. Entonces, esto es lo que estamos enfrentando. Los dueños del agua. Ojalá y la gente tenga pues toda la información, que no se dejen manipular, porque lo que sucedió antier, o el día del enfrentamiento y la toma de la presa, que es una instalación federal, pues evidentemente tuvo que ver con un movimiento político y con un acarreo. No descarto de que haya gente preocupada porque se pueda quedar sin agua, agricultores que tienen el legítimo derecho de defender su derecho, en este caso al agua, pero hay manifestaciones, por ejemplo, del presidente municipal de Parral, que se suma, les hablaba yo de que el mismo día que se dan estos acontecimientos en Villa Ahumada, que está en el camino de Chihuahua a Juárez, como 300, 400 kilómetros de delicias, mantas en contra de la Guardia Nacional.
Entonces, informar, vamos a continuar dando a conocer todo lo que sucede y pedir a la gente que si van a haber manifestaciones, que están en todo su derecho, pero que sean manifestaciones pacíficas, que no se utilice la violencia. Y que en la medida de lo posible no se dejen manipular, porque los que encabezan este movimiento pues son gentes muy afortunadas en toda la extensión de la palabra. Que no haya manipulación. Muy bien.